Nunca imaginé que el frío de una noche helada podría convertirse en mi salvación. Mientras me adentraba en la escuela abandonada, el viento cortante me recordaba lo vulnerable que era. Cada crujido bajo mis pies era un grito silencioso de un pasado que deseaba olvidar. Pero en esa oscuridad vi una sombra que cambiaría todo. Un vaquero, valiente y decidido, apareció ante mí como un faro en medio de mis miedos. Estaba a punto de descubrir que la línea entre la desesperación y la esperanza era más delgada de lo que creía. El vaquero, con su sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero gastada, me miró con unos ojos que parecían leer mi alma. ¿Estás bien?, preguntó con una voz grave que resonaba en la penumbra de la escuela. Sus palabras rompieron el hielo que había formado un caparazón alrededor de mi corazón, haciéndome sentir por un momento que tal vez no estaba tan sola en este mundo. Sí, solo estoy buscando refugio del frío, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. A medida que me acercaba, el olor a pasto seco y el cuero desgastado me envolvieron. Era una combinación extraña pero reconfortante. Soy María López, añadí, extendiendo mi mano en un gesto de confianza. Carlos Fernández, dijo con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro curtido por el sol. Nunca es bueno estar sola en lugares como este, especialmente en horas de la noche. Su presencia era tranquilizadora, y aunque el lugar estaba rodeado de sombras, algo en su postura y en su mirada me daba el valor que me faltaba. La escuela abandonada había sido un lugar terrorífico para mí, un recordatorio de días oscuros y momentos que desearía olvidar. Pero con Carlos sentí que quizás podría enfrentar mis demonios. ¿Te importa si me quedo un rato más? Prometo no ser una carga, dije, tratando de superar mi creciente vulnerabilidad. No estaba acostumbrada a confiar en extraños, pero algo en Carlos me empujaba a abrirme. Claro que no, quédate todo el tiempo que necesites, respondió mientras miraba a su alrededor evaluando el lugar. He pasado por aquí varias veces. Siempre me he preguntado qué sucedió en esta escuela. ¿Por qué está vacía? Suspiré, recordando las historias que circulaban sobre el lugar. Dicen que cerró porque los estudiantes dejaron de venir. Nadie quiere ser parte de un sistema que no se preocupa por ellos. Y luego, con el tiempo, el miedo se adueñó de todos. Es como un recordatorio de lo que hemos perdido. Carlos asintió, su mirada se tornó más seria. La soledad y el abandono son difíciles de combatir, dijo. A veces, las personas buscan poder a costa de los demás, pero al final, solo se quedan con sí mismos. Sus palabras resonaron dentro de mí, recordándome mis propias batallas con la autoridad y las injusticias que había enfrentado en mi papel de maestra. Es por eso que estoy aquí, continué. Un día tomé la decisión de abandonar la docencia. El abuso y la falta de comprensión me hicieron sentir impotente. Me sentí incapaz de cambiar algo que para muchos es normal. Carlos me observó atentamente. A veces, cambiar el entorno es lo que más se necesita. No siempre debemos quedarnos en un lugar solo porque se espera que lo hagamos. Su reflexión suscitó en mí una chispa de valentía. De repente, no estaba hablando con un extraño, sino con alguien que parecía entender mis luchas. La conexión era real, como un hilo invisible que no podía ignorar. ¿Y tú, qué haces aquí en la noche fría solo?, le pregunté, sintiendo la curiosidad brotar en mí. Soy vaquero. Trabajo en las tierras cerca de aquí, respondió, encogiéndose de hombros. En mis tiempos libres vengo a explorar. Me gusta la tranquilidad de estos lugares abandonados. A veces son más sinceros que la gente que nos rodea. Ambos nos sumergimos en un silencio lleno de significado, cada crujido de las viejas tablas resonando a nuestro alrededor como un eco de nuestras propias vidas. Con cada palabra compartida, me sentía más viva, como si mis miedos estuvieran desvaneciéndose lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que podría haber esperanza para mí, y que tal vez este encuentro en la oscuridad era solo el principio de un nuevo capítulo. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada, como si nos conociéramos de toda la vida. Sentí que el frío exterior comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un calor que brotaba de la conexión humana que estábamos formando. Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, me di cuenta de que estaba empezando a abrirme de nuevo. Es curioso encontrarse a alguien en un lugar como este, dije, sintiendo una risa suave burbujear en mi pecho. ¿Qué es lo que te atrae a estos edificios vacíos, Carlos? Él sonrió, esa misma chispa que iluminó su rostro al principio. Tal vez porque hay historias atrapadas entre estas paredes, momentos que los demás han olvidado. Su voz se volvió más reflexiva. Aquí, las marcas del pasado son visibles. En una granja, lo que vemos es solo la superficie. Puede ser diferente, incluso engañoso. Eso tiene sentido, respondí, sintiéndome intrigada por su perspectiva. Mi vida como maestra a menudo parecía igual de engañosa.
Todos esperan que lo sepas todo, que tengas todas las respuestas, pero la verdad es que a veces estamos tan perdidos como los estudiantes que intentamos guiar. Carlos inclinó la cabeza, como si estuviera procesando mis palabras. A veces, dejar de lado nuestras responsabilidades es necesario para encontrar lo que realmente buscamos. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Aprecio por su comprensión empezó a brotar en mi corazón. Tomé esa decisión al dejar la enseñanza, pero a menudo me siento culpable por no seguir. Es como un peso que me sigue persiguiendo. Hay muchas formas de enseñanza, dijo con suavidad, no siempre ocurre en un aula. A veces, nuestro mayor impacto está en los lugares que no esperábamos, como en una noche fría en una escuela abandonada. Su mirada era firme y sincera, y eso me dio valor. ¿Y qué hay de ti?, pregunté. ¿Alguna vez has sentido que necesitas dejar atrás algo por lo que creías que debías luchar? Carlos se quedó en silencio por un momento, como si recordara algo profundamente en su interior. Sí, he perdido a varias personas en mi vida debido a la búsqueda incesante de un ideal, un sueño de ser el mejor vaquero que podía ser. Su voz se tornó triste, pero aprendí que a veces esos sueños nos alejan de lo que realmente importa, las relaciones y momentos compartidos con los demás, entiendo. A veces estamos tan atrapados en nuestras ambiciones que olvidamos disfrutar el presente, reconocí, sintiendo que cada palabra traía una chispa de liberación. La escuela, antes llena de pesares para mí, ahora parecía un refugio. La penumbra se volvió reconfortante gracias a la calidez de su compañía. Justo en ese momento, un viento helado sopló a través de las grietas de la antigua construcción y un escalofrío recorrió mi columna. Tal vez deberíamos encontrar un mejor lugar para refugiarnos del frío, sugirió Carlos, abriendo una puerta a nuestra derecha que reveló una habitación cubierta de polvo, pero más protegida y acogedora que el pasillo. Asentí y lo seguí, sintiendo una mezcla de emoción y temor por lo que este nuevo encuentro podría significar. Sentía que algo iba a cambiar dentro de mí, que esta decisión de buscar refugio no era solo del frío, sino también de mis propios miedos. Mientras entrábamos, observé las viejas sillas y pupitres en desuso, cada uno contando su propia historia. Hice un intento de romper el silencio incómodo. ¿Alguna vez llevaste a cabo un sueño que abandonaste porque creías que no era posible? Carlos miró hacia el suelo mientras pensaba, luego levantó la mirada. Sí, siempre quise viajar por el mundo, conocer lugares lejanos y diferentes culturas. Pero la vida en el campo, las responsabilidades, a veces parece que esos sueños deben ser sacrificados. Quizás no tienen que serlo, le respondí, esperando que esas palabras también resonaran en mi propia vida. Podemos encontrar una manera de vivir esos sueños, incluso en pequeñas dosis. A veces, las pequeñas dosis son todo lo que necesitamos, coincidió, sonriendo levemente. Así que, ¿qué haremos después de este encuentro inesperado? Nos arriesgaremos a soñar de nuevo. Sí, me gustaría soñar de nuevo, respondí. Con cada palabra, sentí que algo dentro de mí se abría. La escuela abandonada, en lugar de ser un símbolo de mis fracasos, ahora se convertía en el lugar donde finalmente comenzaría a encontrarme a mí misma de nuevo, junto a este vaquero solitario que había irrumpido en mi vida como una suave brisa en la noche fría. Mientras nos acomodábamos en el rincón más alejado de la habitación, rodeados de las viejas sillas y pupitres cubiertos de polvo, sentí que el aire se cargaba de una energía renovada. Observé a Carlos, su semblante reflejaba una mezcla de serenidad y anhelo. Era como si la conexión humana que habíamos comenzado a tejer podía iluminar incluso la más oscura de las noches. La vida es un camino lleno de decisiones, ¿no?, dije, rompiendo el silencio. A veces parece más fácil abandonarlo todo y conformarse con lo que se tiene, pero al mismo tiempo hay un deseo dentro de cada uno de nosotros que anhela algo más. Exactamente, respondió Carlos, apoyando su espalda contra la pared. La libertad puede asustar, pero también puede conducir a lo que realmente deseamos. Su voz tenía ese tono grave que me hacía sentir segura. No siempre hay que seguir lo que se espera de nosotros. A veces necesitamos arriesgarnos por lo que creemos que vale la pena. Recordé las noches en las que cerré los ojos, soñando con un futuro diferente, uno donde la frustración y la impotencia quedaran atrás. Nunca pensé que lo fuera a decir, pero estoy empezando a creer que la vida puede volver a tener sentido, musité, sintiendo el calor de esas palabras en mi interior. Carlos sonrió, pero fue una sonrisa cargada de emoción. Ese es el primer paso, María. Sentir que todavía hay un camino por delante. Quizás podamos encontrar juntas una forma de construir ese camino. A veces, compartir una visión puede hacernos más fuertes. Siento que hemos compartido más en esta noche que en años de conversaciones vacías, dije, recordando tantas interacciones superficiales que había tenido en el pasado.
La enseñanza, aunque es un papel noble, a menudo se siente vacío. Es como si lo que realmente importara se perdiera en la burocracia y en el abuso de poder. Sí, el sistema puede ser opresivo, admitió Carlos, su expresión volviéndose más seria, pero también hay formas de subvertirlo. He escuchado las historias de muchos que han luchado contra el poder para encontrar su voz. No siempre se gana, pero nunca es en vano intentar. Inspirada por sus palabras, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Quizás debería intentar involucrarme de nuevo en la educación, pero de una forma que me permita ser fiel a mí misma, dije, contemplando el futuro. Creo que hay tanto que aprender fuera del aula convencional. La vida misma es una lección. Definitivamente, asintió él, y recuerda, aunque a veces parezca que están solas, siempre hay quienes las apoyan. No estás sola, María. Tocaste una parte de mí que había estado dormida por mucho tiempo. Un nudo de emoción se formó en mi garganta al escuchar esas palabras. Gracias, Carlos. No esperaba encontrar a alguien que entendiera de esta manera. Tal vez este es el principio de algo significativo, respondí, sintiendo una calidez que se expandía en mi pecho. Espero que sí, dijo, y sus ojos brillaban con sinceridad. La vida tiene una manera interesante de entrelazarnos, de traernos a personas que necesitamos sin que lo sepamos. Quizás esta noche es solo el comienzo de una nueva aventura. En ese instante, el eco de nuestras voces en la habitación parecía resonar con una energía vibrante. Aunque el frío seguía azotando el exterior, aquí dentro, había creado un espacio cálido y seguro donde podíamos explorar nuestras esperanzas y temores. Un momento se siente tan vital, ¿verdad? Murmuré mientras miraba a mi alrededor. Es como si estos pupitres tuvieran más historias que contar de las que vemos a simple vista. Carlos asintió. Cada cicatriz en esta escuela habla de las luchas de aquellos que estuvieron aquí. Espero que puedas encontrar tu voz y compartir tu historia, porque también es parte de esta narrativa. Eso es lo que quiero, ser parte de algo más grande, respondí, sintiendo que había finalmente comenzado a abrirme. Aunque tengo miedo, estoy lista para dar ese paso. Mientras el viento aullaba afuera, nos quedamos en silencio, ambos contemplando el futuro que se abría ante nosotros. En ese espacio, cargado de recuerdos y sueños olvidados, la esperanza comenzó a brotar como una flor entre las grietas del suelo. La oscuridad no era un final, sino un canvas en blanco donde podíamos dibujar nuevas oportunidades. De repente, Carlos se inclinó hacia mí. Tal vez deberíamos hacer un pacto, sugirió con una sonrisa juguetona. Prometernos que pase lo que pase, nunca dejaremos de soñar y buscar nuestros deseos más auténticos. Es un trato, sonreí, sintiendo que estaba formando una conexión única con este vaquero solitario. Si hoy es un nuevo comienzo, entonces estoy lista para lo que sea que la vida traiga. Juntos, con esa promesa resonando en el aire, la noche avanzó, pero en lugar de sentirme aprehensiva, experimenté una alegría renovada. Había en mí una chispa que nunca había sentido antes, una visión de lo que podría ser, y todo gracias a este encuentro inusual en medio de la desesperación. En la escuela abandonada, las sombras se desvanecían, dejando espacio para la luz de nuevas posibilidades. Mientras permanecíamos allí, rodeados de pupitres cubiertos de polvo, una nueva determinación se apoderó de mí. Este lugar, que una vez había sido un símbolo de mis fracasos y miedos, se transformaba en un espacio de posibilidades. Carlos, ¿tú crees que nuestras historias pueden influir en otros? Pregunté, sintiendo la curiosidad burbujear dentro de mí. Definitivamente. Nuestras experiencias son valiosas, y compartirlas puede resonar con aquellos que están enfrentando sus propias luchas, respondió él, su voz firme y llena de convicción. Nunca subestimes el poder de una historia. Puede ayudar a sanar, a inspirar o incluso a movilizar a otros para que se levanten y hablen. Su perspectiva me resultaba estimulante. Imaginé un futuro en el que podía hablar libremente sobre mis propias experiencias, donde mi voz fuera un faro para aquellos que, como yo, se sintieron perdidos. Tal vez pueda volver a la enseñanza, pero desde una nueva dirección, dije, sintiendo el calor de la esperanza fluir en mis venas. Quiero crear un espacio donde los estudiantes se sientan escuchados, donde se les permita soñar. Carlos sonrió, sus ojos brillando con apoyo. Esa es la clave, María. Necesitamos educadores que se preocupen genuinamente y que estén dispuestos a escuchar a sus alumnos. No solo se trata de transmitir conocimiento, sino de nutrir conexiones humanas. Tomé un profundo aliento, sintiendo que las palabras de Carlos eran un empujón que necesitaba. No puedo permitir que el miedo decida por mí. He pasado demasiado tiempo sintiéndome impotente, confesé, mis manos entrelazadas en mi regazo. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando nuestro rincón de una manera casi mágica. Y nunca lo harás, afirmó Carlos con confianza.
Esta noche hemos dado un paso juntos hacia algo significativo y a partir de ahora, cada paso será en dirección a nuestros deseos y sueños. No permitiremos que la soledad y el abandono nos anulen. Sentí un escalofrío, pero no era de miedo, era un escalofrío de emoción. Un aire fresco de transformación comenzaba a soplar a través de mí. ¿Y tú, qué harás?, le pregunté, deseando saber más sobre su propia visión. Siempre he querido explorar y conocer gente, pero me he mantenido atado a la granja, a mis responsabilidades. Tal vez sea el momento de atreverme a vivir algunas de mis propias verdades, respondió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y deseo. La vida es corta, y no quiero mirar atrás con arrepentimientos. Nuevamente me vi reflejada en sus palabras. La lucha por seguir adelante y encontrar un propósito significaba tanto para mí como para él. Podríamos planear algo juntos. Imaginar un programa donde compartamos experiencias, talleres, debates. Podríamos invitar a otros a compartir sus historias, sugerí, sintiendo que las ideas comenzaban a fluir. Eso es un excelente comienzo, asintió Carlos, animado por mi entusiasmo. Al final, se trata de construir una comunidad. Un espacio donde todos tengan voz y se sientan vistos y escuchados. Esos son los lugares donde se generan los cambios. Mientras conversábamos, el ambiente cargado de palabras nuevas y sueños compartidos, cada segundo se volvía valioso. El frío afuera ya no importaba. Aquí, dentro de nuestra burbuja improvisada, el calor de la conexión humana nos envolvía. Estaba empezando a creer que el camino hacia adelante estaba lleno de luz y esperanza. Luego, una ráfaga de viento helado se coló a través de la puerta entreabierta, y aunque un escalofrío recorrió mi cuerpo, no reaccioné con pánico. Tal vez deberíamos pensar en un lugar concreto para empezar. Un espacio que resuene con lo que queremos ofrecer, dijo Carlos, rompiendo el breve silencio. Podemos hablar con algunos de los antiguos estudiantes o incluso conseguir un local comunitario. La voz de las personas que han pasado por esta escuela tiene que ser escuchada, afirmé, la pasión comenzando a brotar en mi voz. Habrá personas que aún tengan un lazo con este lugar y que puedan querer involucrarse. Esa es la actitud, respondió Carlos, su entusiasmo era contagioso. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, pero como bien dijiste, a veces las pequeñas dosis son todo lo que necesitamos. Las conversaciones y los sueños empiezan a construir algo más grande. Pensé en nuestras propias historias, en todo lo que habíamos enfrentado, en la lucha de Carlos por ser el mejor vaquero y en mi batalla contra la desesperanza como maestra. Estas historias son valiosas y poderosas. Debemos recordar que hay muchas personas ahí afuera que probablemente se sienten igual que nosotros, murmuré. Exactamente, confirmó él, y nuestro deber es crear un espacio donde se sientan cómodos al compartir. Podemos brindarles la oportunidad de encontrar su voz, al igual que tú has encontrado la tuya en esta noche oscura. La idea de hacer un cambio, por pequeño que fuera, comenzaba a tomar forma, sentía que teníamos el poder de iniciar un movimiento. Mientras hablábamos, la conexión entre nosotros se fortificaba. Cada rayo de luz que penetraba en la oscuridad era un reflejo de la esperanza que habíamos encontrado juntos. Carlos, realmente creo que podemos hacer esto. Empezar una conversación sobre las realidades de la vida y el abuso de poder, y enseñar a otros que siempre hay un camino hacia la luz, dije con fervor. Sí, sería increíble. Será el primer paso hacia un cambio real, exclamó, su voz llena de emoción. Empezaba a oscurecer aún más, pero nuestros corazones ardían con la pasión de un nuevo propósito. Tal vez deberíamos salir de aquí, buscar un entorno más cálido y dejar que esas ideas fluyan, sin las barreras de este lugar olvidado, sugirió Carlos. Me encantaría. Tal vez podamos encontrar un café o un lugar donde podamos continuar discutiendo nuestros sueños, respondí, sintiendo que la posibilidad de un nuevo capítulo se abría ante nosotros. Nos levantamos del rincón donde nos habíamos refugiado, todavía llenos de ideas y risas, sintiendo que algo valioso había despertado en ambos. Mientras salíamos de la escuela abandonada, el frío continuaba aullando fuera, pero un calor nuevo brotaba en el interior, un fuego que alimentaba nuestras aspiraciones. Caminamos juntos hacia la salida, hacia un futuro desconocido pero prometedor. Sabía que nuestras historias no solo se cruzarían esta noche, sino que se entrelazarían en un viaje que comenzaba con la búsqueda de un lugar donde nuestras voces finalmente fueran escuchadas. Al salir de la escuela abandonada, el aire frío nos envolvió como una manta. Caminamos por el sendero que nos llevaba hacia el pueblo cercano, iluminados por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. La conversación fluía naturalmente entre nosotros, cada risa y cada palabra se sentía como un paso más hacia un nuevo futuro. ¿Tienes algún lugar en mente donde podamos ir?,
Le pregunté emocionada, sintiendo que la noche todavía tenía mucho que ofrecernos. Carlos pensó por un momento, su expresión pensativa iluminada por la luz de la luna. Hay un pequeño café en el pueblo que es bastante acogedor. A veces tienen música en vivo y siempre está lleno de gente local. Podría ser un buen lugar para cambiar de ambiente y seguir hablando, sugirió, y en sus ojos vi la misma chispa de aventura que sentía yo. Llegamos al café en pocos minutos, un lugar que parecía cobrar vida gracias al bullicio de las conversaciones y el aroma del café recién hecho. Al abrir la puerta, un torrente de calor nos abrazó, y el ruido de la música en el fondo nos recibió como un viejo amigo. Nos encontramos con una mesa junto a la ventana, donde podíamos observar la vida del pueblo continuar fuera. Mientras acomodábamos nuestras cosas en la mesa, sentí una oleada de nerviosismo. No puedo creer que estamos aquí, hablando de nuestros sueños después de una noche tan oscura, dije un poco riendo. Carlos sonrió y asintió. A veces, los encuentros más inesperados pueden llevarnos a lugares increíbles, comentó, haciendo un gesto hacia el edificio que acabábamos de dejar atrás. El tiempo en el café pasó volando. Hablamos sobre nuestras aspiraciones, nuestros miedos, y comenzamos a trazar un plan. Podríamos organizar una reunión comunitaria, invitar a aquellos que quieran compartir sus historias. De eso se trata, ¿verdad? Propuso Carlos, su entusiasmo evidente en cada palabra. Sí, definitivamente. También quiero que nuestros estudiantes sepan que no están solos, que sus voces importan. Si ellos pueden compartir sus experiencias, tal vez puedan inspirar a otros a hacer lo mismo, respondí, sintiendo que mis ideas comenzaban a tomar forma. Carlos tomó un sorbo de su café. La narrativa puede ser una herramienta poderosa. Hasta aquellos que han sufrido pueden encontrar fuerza en sus relatos. Vamos a reunir historias y hacer que sean parte de algo más grande. Esa idea resonaba profundamente en mí. Era como si estuviéramos construyendo un puente entre nuestras propias luchas y las de los demás. Esa noche, el café se convirtió en nuestro refugio, un espacio donde las palabras y las promesas se tejían entre sí. Hablar con Carlos me permitía ver las posibilidades que había ante mí como un camino despejado tras años de oscuridad, ¿sabes? Creo que este es solo el comienzo, Carlos. Con cada historia que compartamos, estamos creando un impacto, le dije, sintiendo que cada palabra tenía peso. Así es, María. Y no solo se trata de nosotros. Hay un mundo entero que necesita escuchar. Cada persona tiene una historia única que contar. Imagínate lo que podríamos lograr si unimos nuestras voces, respondió, sus ojos brillando de emoción. Mientras el café se llenaba de risas y conversaciones, nos perdimos en nuestras propias reflexiones sobre el futuro. Quiero que mis exalumnos sepan que no hay un camino único. Hay muchas formas de vivir y aprender, dije, pensando en los muchos estudiantes que había tenido a lo largo de los años. Y yo quiero enseñarles que el valor no siempre viene de la fuerza, sino de la vulnerabilidad. Ser auténticos, compartir los miedos y debilidades puede ser liberador, añadió Carlos, mirando hacia la multitud que disfrutaba de la música en el fondo. A medida que avanzaba la noche, una sensación de unidad comenzó a formarse entre nosotros. Compartir nuestros sueños y esperanzas nos permitió descubrir que ambos teníamos mucho que ofrecer, no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodeaban. Finalmente, decidimos que al día siguiente empezaríamos con la primera reunión para compartir ideas. El simple hecho de pensar en ello me llenaba de energía. ¿Listo para dar este salto juntos?, pregunté, sintiendo un cosquilleo de emoción. Siempre. Estoy emocionado por lo que podemos crear y más aún por lo que podemos aprender. Vamos a convertir nuestras experiencias en algo que valga la pena, respondió Carlos con firmeza. Mientras nos preparábamos para salir del café, el ambiente estaba lleno de vida. La música resonaba con fuerza y la risa de la gente que lo rodeaba llenaba el aire. Ya no éramos solo dos almas perdidas en la noche, ahora éramos parte de algo mayor y eso me daba mucha esperanza. Salimos del café y, aunque la noche se sentía helada, en mi pecho ardía una nueva llama. Caminamos hacia el camino iluminado por las estrellas, sintiendo que el frío exterior ya no tenía poder sobre nosotros. Habíamos encontrado calidez en nuestras conexiones y con cada paso se sentía que nos movíamos hacia nuestros sueños compartidos. El camino de regreso a la escuela abandonada se sentía diferente. Cada paso resonaba con la energía de un futuro que empezaba a tomar forma. Caminando junto a Carlos, sentí que la noche ya no era solo una sombra sobre mis miedos, sino un telón de fondo para algo audaz y brillante que estábamos a punto de construir. ¿Te imaginas lo que podría suceder si logramos reunir a la comunidad?, pregunté, llena de entusiasmo. Generar un espacio donde las historias de todos sean escuchadas podría ser un catalizador para el cambio.
Carlos caminaba a mi lado y su expresión reflejaba una mezcla de concentración y emoción, definitivamente. Cuando la gente se siente valorada, se da el poder de cambiar. A veces, un simple intercambio de experiencias puede inspirar a otros a tomar acción, respondió mientras ajustaba su sombrero. Al llegar nuevamente a la escuela, vi el viejo edificio bajo la luz plateada de la luna. Sabes, este lugar solía darme miedo, pero ahora lo veo como un símbolo de nuestras luchas y oportunidades, comenté, observando las paredes desgastadas que parecían querer contar su propia historia. Exacto. Cada grieta tiene su historia. Y nosotros tenemos la oportunidad de construir un nuevo capítulo aquí. Un capítulo donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como fortaleza, agregó Carlos, sosteniendo la puerta de la escuela abierta, invitándome a entrar. Al cruzar el umbral, una oleada de nostalgia me invadió. El eco de risas y voces perdidas todavía resonaba en sus pasillos. Tal vez deberíamos dejar un mensaje aquí, un recordatorio de que este lugar puede volver a tener vida, sugerí, sintiendo que nuestra conexión con el pasado debía ser honrada. Carlos asintió, sí, podríamos escribir algo. Un mensaje de esperanza y renovación. Algo que inspire a otros a unirse a nosotros. Movidos por la pasión, encontramos un viejo trozo de madera y un bolígrafo. Comenzamos a escribir nuestras palabras, combinando nuestras historias y anhelos en un solo mensaje. Aquí comenzamos a soñar de nuevo. Este lugar ya no será un símbolo de abandono, sino de comunidad, esperanza y renacimiento, leí en voz alta. Al terminar, observé cómo el lugar que había sido mi refugio de miedos se transformaba en un espacio de posibilidades. Esto es solo el principio, afirmé, sintiendo que la historia que estábamos creando era más grande que nosotros mismos. Bailando entre el pasado y el futuro, nuestras risas se mezclaron con la suave brisa nocturna. Carlos y yo estábamos llenos de determinación, listos para enfrentar lo que el mundo tenía reservado para nosotros. Cuando salgamos de aquí, el primer paso será hablar con la gente, invitarles al encuentro, dije mientras miraba por la ventana. Si logramos tocar sus corazones, podemos atraer a aquellos que necesitan saber que no están solos en sus luchas. Carlos sonrió, su mirada brillaba con la misma esperanza que sentía, y mientras lo hagamos, cada paso será significativo. No importa que tan pequeñas sean nuestras acciones, el impacto puede ser enorme. Con el nuevo propósito en nuestras almas, decidimos que al amanecer comenzaríamos nuestra misión. La oscuridad de la noche se volvía más ligera, y pude sentir que estaba dejando atrás parte de mi propia carga. Pronto seríamos parte de una narrativa de cambio y comunidad. Mientras salíamos de la escuela, una sensación de ligereza me invadió. El frío chocaba contra nuestra piel, pero era como si el calor de nuestras decisiones comenzara a brillar. Nos alejamos hacia el horizonte, llevando con nosotros no solo nuestros sueños, sino también el compromiso de hacer una diferencia. María, a veces tenemos que arriesgarnos, abrirnos a lo desconocido. Este será un viaje, y tengo la certeza de que estaremos mejor juntos, dijo Carlos mientras miraba hacia adelante. Así es, respondí, sintiendo que cada palabra resonaba dentro de mí. Hoy juntos hemos sembrado una semilla de cambio. Ahora es tiempo de regarla y dejar que crezca. Y así, con nuestros corazones llenos de propósito, caminamos hacia lo que sería un nuevo amanecer, listos para enfrentar los retos y celebrar las victorias que vendrían. La luz del día pronto llegaría, trayendo consigo nuevas oportunidades, amistades y quizás incluso sueños cumplidos. Al amanecer, la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las nubes, y con ella llegó una nueva energía. La escuela abandonada, que había sido el epicentro de mis temores, ahora brillaba bajo los rayos dorados. Caminé hacia ella con Carlos, sintiendo que nuestras ambiciones estaban al alcance de la mano, listas para ser cultivadas. Es un nuevo día, y tengo la sensación de que lo que hagamos hoy marcará un antes y un después, le dije mirando hacia los vastos terrenos que rodeaban la escuela. La hierba empapada de rocío brillaba como un tapiz de diamantes. Empezamos a caminar por el campus, y cada paso resonaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Carlos se detuvo y miró hacia mí. La gente necesita ver que nosotros estamos comprometidos, dijo con determinación. Si lo hacemos, otro se unirá a nuestra causa. Cambiar la narrativa es un trabajo que requiere comunidad. Estoy completamente de acuerdo, respondí, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se asentaba sobre mis hombros. Pero debemos ser genuinos y mostrar nuestra vulnerabilidad. Solo así podremos llevar a otros a abrirse y compartir sus historias. Decidimos que nuestro primer objetivo sería reunir a algunos de los exalumnos de la escuela. Recordaba sus rostros y aunque muchos se habían ido, sabía que aún quedaban algunos en la ciudad.
¿Qué tal si comenzamos por el parque? Tal vez haya algunos allí, sugerí y Carlos asintió. Caminamos por las calles del pueblo, que pronto dieron vida a los colores y sonidos del día. La gente empezaba a salir de sus casas, y el aire se llenaba con el aroma del pan recién horneado. Cada esquina parecía una invitación a la conexión. Mientras íbamos cruzando, un grupo de jóvenes se encontraba reunidos cerca de una fuente. Su risa y charlas resonaban y su energía era contagiosa. Ahí están algunos de ellos, apuntó Carlos. Vamos a acercarnos. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia ellos, los recuerdos fluyendo en mi mente. No podía dejar de pensar en los muchos momentos que había compartido con estos estudiantes, momentos que habían sido tanto un desafío como una alegría. Hola a todos, saludé con una sonrisa. Sorprendidos, giraron y me reconocieron. Sus rostros se iluminaron y sentí una ráfaga de conexión. Carlos se presentó junto a mí y juntos comenzamos a explicarles nuestra visión. Queremos reunir historias y experiencias en un espacio donde todos puedan ser escuchados. La escuela puede renacer y necesitamos su ayuda para lograrlo, dije con sinceridad. Era como si el aire pesara con la emoción de las palabras que se compartían. Uno de los jóvenes, Javier, fue el primero en responder. Me encantaría ayudar. Este lugar significó mucho para mí a pesar de lo que sucedió. Nunca pensé que se podría volver a utilizar, comentó con un brillo en sus ojos. Exactamente, esa es nuestra esperanza, dijo Carlos, energizado por la interacción. Queremos dar voz a la experiencia en la educación, que todos comprendan que la lucha que hemos enfrentado puede convertirse en fuerza. La historia de cada uno importa. Mientras los demás iban asintiendo y compartiendo sus propias historias, una atmósfera de comunidad comenzó a fluir entre nosotros. Mencioné cómo a lo largo de mi tiempo, como maestra, había visto las realidades que muchos habían vivido, pero también cómo esos desafíos podían ser espacios para el crecimiento. La conversación se tornó más profunda y otros jóvenes comenzaron a unirse. A través de risas y recuerdos, comenzó a tomar forma una red de apoyo. Sentía que por primera vez desde hacía tiempo, hay un futuro significativo sembrándose a nuestro alrededor. Quizás podríamos organizar un encuentro aquí en la escuela, donde cada uno pueda compartir su historia en un espacio seguro, propuse, sintiendo que esa idea resonaba en todos. Eso suena increíble, dijo Mariana, otra de las chicas del grupo. Podría ser un ciclo de charlas. Todos tenemos algo que contar. La energía en el ambiente era eléctrica, y cada palabra pronunciada reforzaba el propósito que habíamos encontrado. La esperanza de revivir ese lugar seguía creciendo. Podemos acordar una fecha y empezaremos a planear, sugirió Carlos entusiasmado. Cada uno traerá a alguien y así comenzaremos a tejer una comunidad. Aquel día, rodeada de mis exalumnos, me di cuenta de que la transformación que buscaba no era solo sobre mí, sino sobre todos. Mientras el grupo seguía discutiendo ideas, noté que la conversación se desbordaba de entusiasmo y pasión. Era evidente que el deseo de ser escuchados y apoyados existía. Esta reconexión era solo el principio. Esto es emocionante, le dije a Carlos, sintiendo que la realidad empezaba a tomar forma. Una vez que tengamos algunos testimonios preparados, podríamos incluso pensar en documentar todo lo que compartimos. Tal vez sea un video o un mural aquí en la antigua escuela, añadí entusiasmada. Eso puede agregar otra capa a lo que estamos construyendo. Un registro visual de cómo las historias se entrelazan, respondió él emocionado. Todo lo que soñábamos estaba empezando a hacerse realidad. El frío que había sentido anteriormente se transformaba en chispa de vida. A medida que el sol ascendía más alto en el cielo, comenzamos a despedirnos del grupo, acordando reunirnos nuevamente en un par de días. Los jóvenes abandonaron el parque con promesas de volver, y sentí que la energía de la comunidad comenzaba a formarse. Esto no era solo un encuentro, era el inicio de una nueva narrativa. Regresamos hacia la escuela, y por primera vez miré sus paredes desgastadas con una infusión de esperanza. Ahí, bajo el mismo techo donde había enfrentado tantos miedos, ahora comenzábamos a construir un futuro. Carlos, gracias. No podría haber hecho esto sin tu apoyo y visión, le dije, sintiendo que su presencia había sido un faro en mi propia oscuridad. Estamos juntos en esto, María. Tu valentía es contagiosa y estoy orgulloso de lo que hemos comenzado, respondió con sinceridad. Sabía que el camino por delante estaba lleno de retos, pero también repleto de oportunidades. El regreso a la escuela se sintió como un regreso a casa. Sabía que las paredes que en algún momento me habían hecho sentir atrapada ahora eran testigos de un renacimiento. Habiendo compartido con el grupo, una sombra de alegría iluminaba mi corazón. Habíamos encontrado algo que nos unía, una voz común en medio de nuestras luchas personales.
Ahora es tiempo de seguir adelante, hacer que esto funcione, afirmé, sintiendo que el pulso de la vida comenzaba a fluir nuevamente entre las paredes de la escuela. Estaba decidida a darlo todo por este nuevo proyecto. Había muchas historias por contar y muchos corazones por sanar. Esa noche, mientras la luna brillaba en el cielo, me senté junto a Carlos en los escalones de la escuela, reflexionando sobre todo lo que habíamos comenzado. Mira cómo brilla la luna. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay luz, comenté, sintiendo que la vida comenzaba a volver de una manera hermosa. Esa luz puede ser nuestra guía, respondió Carlos. Siempre hay un camino hacia adelante, incluso cuando parece que los retos son demasiado grandes. Con esas palabras resonando en el aire, nuestras miradas se encontraron y me di cuenta de que no éramos solo dos almas perdidas buscando respuestas, sino dos corazones dispuestos a luchar por un cambio significativo. Mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, supe que íbamos en la dirección correcta. Había encontrado no solo un compañero en esta travesía, sino también un amigo en el camino. Y juntos empezaríamos a tejer las historias de aquellos que, al igual que nosotros, habían buscado sentido en medio del caos. Este viaje apenas comenzaba y las posibilidades eran infinitas. La luz da mana comenzó a despontar no horizonte, tingindo o céu de una sutileza dourada. En cuanto caminábamos en direção ao nosso novo encontro, pude sentir a adrenalina correndo en minas bellas. Era un novo começo e eu estaba ansiosa para ver o que o día nos reservaba. ¿Estás lista para esto, María? Preguntó Carlos, observando meu rosto, notando o misto de excitação e nervosismo. Sí, estoy lista. He esperado tanto tiempo por una oportunidad así, respondí, respirando fundo para me acalmar. No fundo, sabía que este era un paso en direção a grave realização dos meus sonos. Chegamos ao centro da cidade, onde as primeiras luces do dia começavam a brilhar. O mercado matinal estava repleto de sons e cheiros que despertábamos sentidos. Frutas frescas, flores en vasos e o aroma do pau sendo assado atraíamos moradores, dando vida ao espaço. Talvez seja uma boa ideia falar como algumas pessoas aqui antes de nos reunirmos, sugeri, olhando em volta. É acentuada uma oportunidade de ouvir suas histórias, entender o que eles sentem e o que esperam. Isso nos dará uma boa base para o nosso projeto. Carlos asentiu, eso suena perfecto. Las historias de los demás nos ayudarán a construir algo sólido y auténtico. Ele apontou para un grupo de pessoas reunidas perto de uma barraca de algodão doce. Veamos si podemos nos juntar a eles. Nos aproximamos e inmediatamente fomos recibidos por sorrisos calorosos. Buenos días, ¿podemos unirnos a ustedes por un momento? Carlos preguntó, un brillo amigable en seus olhos. Claro, por favor. Siempre es agradable ver caras nuevas, respondió una mujer con cabello grisalo, cujos ojos refletían sabedoria e bondade. Seu nome era Teresa, e logo nos encontramos envolvidos en una conversa que fluía con risos e memorias. Contenme que los trae a este lugar, preguntó ella con curiosidade. Estamos intentando crear un espacio donde las historias de la comunidad sean escuchadas y valoradas, respondí animada. Creemos que cada persona tiene algo valioso que aportar y queremos darles una oportunidad de compartirlo. Los rostros a nuestro alrededor se iluminaran, eso suena maravilloso. Muchas veces sentimos que nuestras voces no son escuchadas, compartió un hombre más joven llamado Javier. Todos tenemos nuestros problemas, pero también tenemos sueños. A veces es difícil encontrar un lugar donde podamos discutirlos. Y eso es exactamente lo que buscamos, acrecentó Carlos, tomando a palabra. Queremos ayudar a crear un lugar donde todos se sientan cómodos y puedan compartir sus historias, no importa cuán grandes o pequeñas sean. La conversa evoluyó orgánicamente, y luego estábamos atentos a experiencias compartidas por aquellos a nuestro alrededor. Cada un deles tiene una narrativa única, historias de luta, esperanza, amores perdidos y conquistas. Era como si estuviésemos teciendo una tapezaria rica en emoções. Un idoso que se presentó como Don Miguel comenzó a falar sobre su juventud. En mis días éramos un grupo unido. Nos ayudábamos entre nosotros. A veces perdemos esa conexión, pero creo que es hora de recuperarla, dice él, apaixonado transpareciendo en sus palabras. Sí, exactamente. La comunidad tiene poder. Si todos unimos nuestras fuerzas, podemos lograr grandes cosas, retrucó Teresa, cheirando o ar fresco. Este encuentro que ustedes están organizando será fundamental. A cada historia compartilada, o espíritu de nuestro proyecto crecía. Sentía como si aquel grupo, inicialmente desconocido, se tornase una segunda familia. Incorporé sus experiencias e ideas que compartilábamos, sentindo que o impacto podría ser mucho mayor do que imaginábamos.
Después de varias trocas de historias, decidimos que era hora de informar a todos sobre o nosso plano. Estamos organizando un encontro na escola amana a grave noite e convidamos todos voces a participar. Queremos comenzar a construir un espacio de diálogo onde possam compartilhar suas experiencias, anuncia y con entusiasmo. Los rostros ao nosso redor brillaram de alegría e rapidamente comenzó un burburino de excitação. Claro que iremos. Vuestras historias merecen ser escuchadas, exclamó Javier, os olhos brilando de empolgação. Assim que a conversa terminou e as horas passaram voando, saímos do mercado com corações leves, repletos de novas esperanças. Carlos e eu, sentindo a energia do grupo que acabamos de conhecer, estávamos prontos para enfrentar o próximo capítulo. A cidade despertava completamente ao nosso redor. Os comerciantes abriam suas barracas e as crianças brincavam nas praças. Olhando para Carlos, sentí que ambos estábamos no camino certo. Esto está tomando forma más rápido de lo que pensábamos, dice Carlos, admirando o movimiento dinámico da cidade. Siento que hemos dado un paso grande hoy. Sí, y quiero que mañana sea aún mejor, respondí. O frío da noite anterior había sido substituído pela luz e calor da mana. Estaba animada pela expectativa do que viria a seguir. Continuamos a caminar, discutindo ideias e animações para o nosso grande encontro. En cuanto nos aproximábamos da escola abandonada novamente, vi que una nova camada de luz envolvía o edificio. Este lugar, que un día foi un símbolo de tristeza, agora irradiaba potencial e esperanza. E o que era uma escola en ruínas lentamente se tornaba un espacio de renacimiento. Vamos facer deste lugar un lar para todos os que queren compartilhar, dice Carlos, segurando mina mao como un gesto de união. Cada uma aqui tem uma historia a contar e juntos vamos criar un futuro novo. As palavras dele ardiam com entusiasmo. Estava pronta para transformar nossos sonos em realidade e mal podia esperar para ver o que o próximo dia traria. Para mim, aquele momento não apenas representava o início de uma nova fase, mas simbolizava a ajuda mútua e o poder das conexões humanas. O amanhecer prometia mais do que a luz do dia. Prometia uma nova jornada, onde as vozes da comunidade poderiam se elevar e se unirem em uma dança de histórias e sonos, criando un nuevo mundo donde todos se sentiesen vistos e ouvidos. La semana siguiente, comenzamos a prepararnos intensamente para la primera reunión comunitaria. Estaba lleno de nerviosismo y emoción. La escuela, una vez un eco de abandonos y miedos, se transformó en el centro de nuestras nuevas esperanzas. Los exalumnos que habíamos contactado estaban comprometidos y emocionados por compartir sus historias. Recordaba cada rostro, cada risa, y sabía que esta ocasión marcaría un punto de inflexión. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carlos un día, mientras organizábamos las sillas en el aula más grande. Su mirada transmitía una mezcla de inseguridad y esperanza. Siento que es un momento importante, respondí, sintiendo una oleada de energía dentro de mí, no solo para nosotros, sino para todos los que vendrán. Este lugar tiene mucho que ofrecer. El día de la reunión llegó. La escuela estaba decorada con dibujos de los jóvenes y palabras que simbolizaban esperanza y comunidad. El ambiente estaba cargado de expectativa. La gente empezó a llegar, y el aula se llenó de risas, murmullos y el sonido del reconocimiento. Me sentía cada vez más emocionada al ver caras conocidas y las sonrisas de aquellos que compartieron sus historias en otras épocas. Carlos y yo tomamos el escenario improvisado. Cuando me dirigí a la audiencia, mi voz temblaba pero estaba decidida. Hoy estamos aquí para abrir un espacio, un lugar donde las historias importan y donde todos podemos ser escuchados, dije, sintiendo la conexión en la sala. La energía palpable reafirmaba que habíamos hecho lo correcto. Varias personas compartieron sus relatos, cada uno con un enfoque diferente sobre la lucha, la superación y la búsqueda de un lugar en el mundo. Las lágrimas y risas se entrelazaban en una danza emotiva. Aquella noche, escuché testimonios de pérdidas, de opresión y de momentos de valentía. Pero sobre todo, fue una celebración de la resiliencia humana. Después de cada relato, el aplauso resonaba contra las paredes de la escuela. A medida que compartían sus historias, cada uno también sanaba un poco. El silencio reverberante entre las palabras era un eco de la empatía que se forjaba entre nosotros. Me di cuenta de que no solo estábamos creando un espacio de comunicación, sino un refugio donde cada voz contaba. Cuando la reunión terminó, la atmósfera rebosaba de amor y conexión. Las personas se acercaban, intercambiaban contactos y hacían planes para volver a reunirse. Carlos y yo nos miramos, sabiendo que habíamos hecho algo significativo. Esto es solo el comienzo, me dijo, su mirada iluminada por la satisfacción. Hemos creado algo poderoso.
A partir de ese día, el grupo se reunió regularmente, organizando encuentros, talleres y espacios para compartir. La escuela se transformó en un vibrante centro comunitario, un lugar donde los corazones podían encontrarse y donde las historias eran celebradas. Cada encuentro trajo consigo más personas, más voces y más historias. Con el tiempo, decidimos documentar nuestros relatos en un mural en una de las paredes de la escuela. Quiero que se sientan orgullosos de lo que han compartido y experimentado, les dije en nuestra última reunión antes de comenzar. Este mural no solo mostrará nuestras historias, sino que será un símbolo de la comunidad que hemos forjado juntos. Nos unimos cada uno con su propio pincel y comenzamos a dar vida al mural. Colores brillantes, imágenes, palabras de afirmación, cada trazo contaba una historia. La escuela ya no era solo un edificio viejo, ahora era un hogar lleno de corazones y sueños compartidos. La transformación de aquel lugar fue gradual, pero su evolución fue impactante. Y en el medio de todo, encontré mi propia fuerza, un nuevo propósito. Al mirar a mi alrededor, viendo a tantos reunidos, entendí que cada uno había dejado su marca en esa jornada. Un día, mientras revisábamos el mural, me di cuenta de que las sombras de mi pasado habían desaparecido. Esta escuela, con su murmullo de voces y risas, se había convertido en un símbolo de libertad y esperanza. Carlos, a mi lado, sonrió, reconociendo la misma transformación en mí. Estamos redefiniendo lo que significa ser parte de esta comunidad, dijo. Y mientras lo miraba, comprendí que al abrirnos a los demás, habíamos encontrado nuestra propia voz. No solo habíamos creado un espacio para que otros fueran escuchados, sino que también habíamos encontrado a nosotros mismos a lo largo del camino. En la escuela abandonada, donde había experimentado tantos miedos, ahora florecía un nuevo paisaje de oportunidades. La luz de cada historia compartida iluminaba la oscuridad, y juntos habíamos creado un legado que perduraría en el tiempo. Así, en el abrazo cálido de la comunidad, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse de formas inesperadas y hermosas. Cada paso hacia adelante era un paso hacia la libertad, hacia un futuro donde las historias se celebrarían sin vergüenza ni temor. Y al mirar hacia el horizonte, supe que nuestras voces seguirían resonando, como ecos de esperanza en un mundo en constante cambio.